Estimados alumnos, muy buenos días. En esta oportunidad los voy a invitar a observar este video para que analicemos el proceso de ciclo celular, mitosis, meiosis, apoyando las actividades que están consideradas en la guía número 9. Comenzaremos con el ciclo celular diciendo que este proceso generalmente ocurre en las células que están experimentando el proceso de crecimiento y multiplicación celular. En este ciclo vamos a distinguir primero que nada dos grandes etapas, que son la interfase y la mitosis. En la interfase vamos a encontrar las etapas G1, etapa S y la etapa G2. En la etapa G1 ocurre un crecimiento bastante significativo de la célula, como también aumenta el número, ¿no es cierto?, de organelos, enzimas y otras moléculas. Hay algunas células que no pasan a la fase S y se quedan en lo que se denomina la etapa G0, en donde, por ejemplo, no hay multiplicación o duplicación del material genético. Ejemplo típico de esto son las neuronas y células musculares. Después pasamos a la etapa S, en donde lo típico y característico es la duplicación del ADN. Eso es lo típico y característico en esta etapa o fase. Para finalmente llegar a la etapa G2, en donde también hay un crecimiento de la célula, pero no tan acentuado como en la etapa G1. Es como que la célula se prepara en todo su metabolismo, ¿no es cierto?, para iniciar el proceso de la mitosis. Lo que yo le acabo de decir está indicado acá en este diapositivo. Yo se los dejo para que ustedes lo lean con tranquilidad y lo internalicen de la mejor manera posible. Esto es lo mismo que yo le acabo de decir en el diapositivo anterior. La mitosis es una etapa que generalmente ocurre en las llamadas células somáticas. Las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo menos las células sexuales o gametos, espermio, ovocitos. Ahí es donde ocurre la mitosis, en las células somáticas. Este proceso se caracteriza primero que todo, chiquillos, porque acá no existe variabilidad. Aquí lo único que existe son multiplicación celular. Las células que se obtienen como células hijas son iguales, como una gota de agua, esa otra gota de agua, ¿no es cierto?, a la célula madre. No hay variabilidad. Y en ello vamos a distinguir, en este proceso vamos a distinguir las siguientes etapas. Tenemos la profase en primer lugar, pero antes quiero recalcarles de que yo lo que pretendo en este video es resaltar las características más significativas y más relevantes de cada una de las etapas, ¿no es cierto?, de estos procesos. La profase, por ejemplo, se caracteriza porque empieza a desaparecer la membrana nuclear. Empieza también a desaparecer el nucleolo, que es esto que está pintado de celeste. Los centriolos comienzan a migrar hacia los polos opuestos de la célula. Y empieza a aparecer, por ejemplo, el uso mitótico, que va a jugar un rol tremendamente importante, principalmente cuando separemos las cromátidas, que son parte de un cromosoma. Después tenemos la metafase, en donde los centriolos ya se ubicaron en los polos opuestos de la célula, y lo más típico y característico es que estos cromosomas se ubican en la zona central de la célula, en lo que se llama la placa metafásica o placa ecuatorial. También quiero recalcar lo siguiente. En este ejemplo partimos con 4 cromosomas. No se olviden de ese número. Acá seguimos con los 4 cromosomas. En la anafase, lo típico y característico es que las cromátidas, que son componentes de un cromosoma, comienzan a separarse.
Aquí lo que se separan son las cromátidas. Y para que ocurra este fenómeno debe haber una división o una duplicación de una zona del cromosoma central, ¿no es cierto?, que es conocida como centrómero. Tiene que dividirse el centrómero para que las cromátidas puedan separarse y al mismo tiempo emigrar hacia los polos opuestos de la célula, ¿ya? Como lo vemos, ¿no es cierto?, en la parte inferior de este dibujo. Aquí ya tenemos, y seguimos con los 4 cromosomas, ¿se fijan? En la telofase, ustedes ven acá que empieza a reaparecer la membrana nuclear, que había empezado a desaparecer en la profase, pero aquí reaparece. También reaparece el nucleolo. Los centriolos están ubicados en el polo opuesto de la célula acá, siguen igual. Ha desaparecido, por ejemplo, en la telofase, el uso mitótico, no está, no existe. Y continuamos con los 4 cromosomas, que eso es lo que más importa. Pero además comienza a experimentarse un proceso de invaginación de la membrana plasmática. Y ustedes ven acá en la figura que como que el citoplasma comienza a dividirse. Entonces aquí ocurre un fenómeno de invaginación en ambos lados. Este proceso avanza hacia el centro de la célula, se encuentra en el centro y ocurre un fenómeno de estrangulación. Y aparecen 2 células hijas. Este fenómeno es conocido, como lo vemos acá abajo, como citocinesis. Citocinesis significa división del citoplasma. Como lo ven ustedes acá en la figura, y finalmente tenemos las 2 células hijas. Ojo, partimos con 4 cromosomas y terminamos con 4 cromosomas. Por lo tanto, reitero, en este proceso no hay variabilidad. Eso es muy importante. Pasamos a la meiosis, y la meiosis la vamos a separar en 2 tipos de divisiones. La primera es conocida como la fase reductiva, en donde se reducen los cromosomas, valga la redundancia, ¿no? Se reducen los cromosomas a la mitad. Esta etapa ocurre en las células que van a formar los gametos, ¿ya? Llámese espermio, llámese ovocito. Entonces acá esta primera etapa es reductiva porque los cromosomas, valga la redundancia, repito, se reducen a la mitad. Y eso es bien importante porque los espermatozoides con 23 cromosomas, el caso nuestro, y los ovocitos con 23 cromosomas, al fusionarse durante el proceso de la fecundación, se restaura la cantidad normal de cromosomas de la especie, que en este caso serían 46, que es lo que caracteriza a nuestra especie. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se forma el cigoto. ¿Ya? Acá tenemos la primera etapa conocida como profase 1, en donde tenemos 4 cromosomas, ustedes los ven ahí, 4 cromosomas, pero tenemos 2 pares de cromosomas que son conocidos como cromosomas homólogos. ¿Por qué homólogos? Porque son cromosomas iguales en forma, en tamaño, por ejemplo. Y uno es aportado por la madre y el otro aportado por el padre. ¿Ya? Esos son los cromosomas homólogos. Y esta es la profase temprana, esta es la tardía. Y en la tardía ocurre un fenómeno conocido como crossing over, en donde hay un intercambio de material genético. Acá lo vemos en esta figura. Acá yo tengo cromosomas homólogos. Ustedes ven acá en el segundo dibujo, en donde las cromátidas internas se unen en un punto conocido como quiasma, y aquí es donde ocurre el intercambio de material genético, lo que explica el fenómeno de la variabilidad, lo que nos hace diferentes unos a otros. Ojo con eso, estimados alumnos. ¿Ya? Acá tenemos la metafase, estos cromosomas homólogos que ya sufrieron o experimentaron el proceso del crossing over, se ordenan en el centro de la célula, en la placa ecuatorial. Los centriolos están en los polos opuestos. Pasamos a la anafase, en donde los cromosomas homólogos, ojo, los cromosomas homólogos se separan, no las cromátidas, los cromosomas homólogos. Y finalmente llegamos a la telofase, en donde ya los cromosomas están en los polos opuestos. Ustedes lo ven acá en la figura. Tenemos 2 cromosomas ahí, 2 cromosomas acá.
Aquí se va a empezar a experimentar el proceso de la citodiéresis o citocinesis, como lo vemos acá abajo, y finalmente vamos a obtener dos células en la primera etapa, cada una de ellas con dos cromosomas. De 4 pasamos a 2. Y finalmente llegamos a la meiosis 2, que también es conocida con el nombre de fase duplicativa. Y en términos simples, estimados alumnos, esto corresponde a una simple mitosis. Esto es una simple mitosis, en donde finalmente, acá tenemos las dos células que se obtuvieron en la fase anterior. Acá tenemos la metafase, en donde los cromosomas están ordenados en la placa ecuatorial. La anafase, en donde las cromátidas, ojo con eso, las cromátidas comienzan a separarse. Ahí ustedes lo ven. Se van a los polos opuestos. Y acá, cada célula, estas dos células que se obtuvieron, van a experimentar la citodiéresis o la citocinesis y finalmente vamos a obtener 4 células. Por lo tanto, acá en el cuadro tenemos una comparación entre la mitosis y la meiosis con los siguientes puntos. ¿Qué tipo de célula ocurre? ¿En qué tipo de célula ocurre? En la célula somática, para el caso de la mitosis. Para el caso de la meiosis, en las células que darán origen a los gametos. ¿Cuántas divisiones ocurren en la mitosis? Una sola división. En cambio, en la meiosis ocurren 2. Recuerden que la primera es reductiva y la segunda es una simple mitosis. Número de células resultantes en la mitosis 2, en cambio en la meiosis 4. Cantidad de cromosomas. En la mitosis hablamos de 2N, es decir, una célula diploide, 46 cromosomas en el caso nuestro. En la meiosis, una célula N, haploide, 23 cromosomas en el caso nuestro, en los gametos. Y finalmente, en la mitosis, variabilidad no hay, no existe variabilidad, todas las células son iguales. En cambio, en la meiosis sí hay variabilidad. Estimados alumnos, espero que les sirva para apoyar los contenidos que están contemplados en esta guía número 9. Por su atención, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.